Vamos a considerar el capítulo 1. Vamos a concluir este capítulo que nos ha llevado ya 3 domingos a hacerlo. Y quizá tengamos que decir que esta parte es la que nos compete a nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú permitas que la consideración de esta mañana, Señor, sea firme en nuestros corazones y que podamos, Señor, darnos cuenta que necesitamos de ti. Te rogamos que nuestros oídos estén dispuestos a escuchar sabiamente y que la necedad de nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor, sean apartadas para poder poner por obra esta palabra. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, la primera consideración que hicimos acerca de este capítulo, nos quedamos con una conclusión. Y esa conclusión era que el apóstol Pablo decía a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, porque el evangelio era para todos. Esto iniciamos viéndolo hace 2 semanas. Pero la semana anterior, en el versículo 17, concluimos lo siguiente: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, lo único que nos hace salvos es la fe. Y es el único medio para hallar justicia. ¿Pero de qué? ¿Por qué? Siempre la pregunta es, bueno, pero yo de qué tengo que arrepentirme, ¿no? Bueno, pero pues si yo soy buena persona, no considero que necesite que alguien me salve. ¿De qué me podría salvar? El apóstol Pablo tomará los siguientes 3 capítulos en demostrar que el hombre necesita de Dios para hallar salvación. Sin meternos en profundidades, hay cosas que hay que mencionar. Primero, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Dios se aira? Sí. ¿Qué es lo que provoca la ira del Señor? Toda impiedad e injusticia. ¿Pero qué es la impiedad? Bueno, vamos a leer en la hojita que les acabamos de dar. Primero debemos entender que la ira no es un arrebato del Señor. Dice la Escritura a través de los profetas menores que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, pero sí llega a tener la ira, ¿no? Y sí tiene que haber alguna consecuencia, pero es lento. No es un arrebato, no es una reacción. La justicia de Dios se habrá de manifestar en el momento justo, pero ha sido lenta su ira, porque Él es grande en misericordia, porque Él ha traído a sus profetas, oh Jerusalén, que matas a los profetas, dice la Escritura, ¿no? Han venido a llamarte, han venido a insistirte, y tú los has quebrantado y los has matado. Y han sido un auxilio para ti, pero tú te has deshecho de esos profetas, ¿no? La ira del Señor es lenta, pero es existente, porque Dios es justo. Y la manera de manifestar esa ira, como lo tienen ahí en la parte media de la primera hoja, o del lado izquierdo, puede ser indirecta o puede ser directa. La manera indirecta es mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley.
Hay personas que reciben una consecuencia inmediata de su pecado. No es siempre. Seamos muy claros en esto. Yo no puedo llegar a aconsejar a una persona que esté enferma o que está en desgracia y decirle, arrepiéntete de tu pecado porque eso es lo que te tiene hoy así. No debo, porque Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Todos los profetas menores hablaron al pueblo de Israel o al pueblo de Judá, hablando del reino del sur y del norte, y le hicieron ver que vendrían tiempos en que serían invadidos por Babilonia y que serían invadidos por los asirios. Pero en todas las profecías hay una palabra de misericordia de Dios en la que el profeta dice, pero si tú te arrepientes, pero si tú buscas al Señor, el Señor será grande en misericordia. Y sin embargo hay quienes tienen consecuencias en sus acciones en una manera indirecta, es decir, simplemente son consecuencias de sus actos. La mayoría de los que habitan una celda es por una consecuencia de una mala decisión. Alguna vez platiqué con familia del hermano Parra cuando murió, y cuando yo les escuchaba hablar, yo decía, no, pues a este hombre yo no lo conocí. Es más, el hermano Parra me contaba las cosas y yo decía, no, hombre. Pero al final acabó muriendo por una venganza de tiempo atrás, como consecuencia de las malas decisiones no solo de él, de toda su familia. El que mató al hermano Parra mató a 3 de sus hermanos, pa' pronto. Él era el 4. Consecuencia de malas decisiones. Sin embargo, eso no quiere decir que el hermano no haya sido salvo, ¿no? Pero a veces hay consecuencias de nuestras malas elecciones. Y usted seguramente tiene en su mente cuántas veces Dios ha sido misericordioso y no ha recibido la consecuencia de sus actos. Si fuese así y todos estuviéramos en mal por lo que hacemos, créanme que estaríamos muy mal ustedes y yo. Pero Dios ha sido misericordioso. Y la manera directa en la que se manifiesta la ira del Señor es por medio de una intervención divina. Desde el principio de los tiempos, el que Adán y Eva fuesen apartados del huerto del Edén es una consecuencia de la ira del Señor. El diluvio es una consecuencia de la ira del Señor. Es decir, hay cosas que Dios ordena que sucedan como una consecuencia del pecado del hombre. Y ahí se manifiesta esa ira. Ahí les enlisto 5 tipos de ira que hay. La primera de ellas es la ira eterna. No puede ser escondido de nadie que en la eternidad el que no crea en el Señor Jesucristo será castigado eternamente y hallará castigo para todas sus obras. Esto no nos corresponde a nosotros. En el momento que nosotros creemos, esta ira no corresponde al que ha creído, porque Dios perdonará nuestros pecados y porque nos dará vida eterna. Entonces, la ira eterna se refiere a ese castigo eterno. La ira escatológica, que es la segunda, corresponde al último y gran día del Señor, que se manifestará en el juicio condenatorio hacia los infieles. Es decir, previo a la eternidad hay un juicio delante del trono blanco, en el cual solamente estarán los que no crean en el Señor. Nosotros no seremos juzgados por nuestras obras. Somos juzgados por creer o no creer en el Señor Jesucristo. Si usted y yo creemos, nosotros no podremos vivir estos 2 tipos de ira, ni la ira eterna ni la escatológica. Ira de cataclismo, que es lo que les mencionaba acerca del diluvio, acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, narrada en el Génesis. Ira de consecuencias, corresponden al principio de la siembra y la cosecha. Pues lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la Escritura. Y por último,
la ira del abandono, que es la que el apóstol Pablo utiliza en este capítulo. Y dice, consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Usted, en últimas fechas, en últimos días, en últimas horas, ¿se ha hallado pecador delante del Señor? Yo puedo decir que yo sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir que nos equivocamos y que estamos pecando. ¿Sí? Entonces quiere decir que la ira del abandono no ha venido sobre nosotros. La ira del abandono es cuando el Señor deja de insistirnos que estamos pecando y entonces nosotros dejamos de entender que lo hacemos. Preocupémonos cuando no nos preocupe equivocarnos. No nos preocupemos cuando Dios nos haga un llamado de que hay que recomponer, porque eso quiere decir que Él sigue estando allí. Pero cuando nos abandona a nuestra mente reprobada, entonces, como el apóstol Pablo dice, y ahorita leeremos, nos abandonamos a los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Entonces, es importante entender este versículo para poder avanzar. Primero, el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos hace vivir eternamente? La justicia de Dios, que es creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Si nosotros tenemos ese concepto en nuestra mente, entonces Dios no nos va a abandonar con esa ira de abandono para que nosotros hagamos cuanto querramos sin tener algo que nos haga ver que estamos mal. ¿Sí me explico? Para nosotros que creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, esta ira no vendrá a nuestras vidas. Porque dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad, se los leo, es la falta de reverencia, de devoción y de culto sincero a Dios, al Dios verdadero. Los que son impíos, quiere decir que no tienen una reverencia por Dios, no tienen una devoción por Dios y no tienen un culto sincero a Dios. Entonces la ira viene para todos aquellos que no tienen reverencia, ni devoción, ni culto sincero a Dios. Si nosotros creemos, por supuesto que estas tres cosas son honestas, como en la alabanza, cuando oramos al Señor, cuando le cantamos, eso es un culto sincero, eso es una reverencia delante del Señor, ¿sí? Entonces no puede venir a nosotros esa ira. Entonces, ¿para quién viene? Para los que son impíos, para donde hay impiedad. ¿Qué es la impiedad entonces? Todos aquellos que no tienen en consideración la reverencia, ni la devoción, ni el culto sincero de Dios. ¿Ok? Entonces, podemos avanzar ahora sí. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, hermanos, nadie tiene excusa para perderse. Es que yo no sabía, es que yo no conocí de Dios, es que yo no escuché de Dios. Dice el apóstol Pablo que no hay excusa, que las cosas que no se ven se pueden creer por las cosas que sí se ven. ¿Ha visto usted las estrellas, el cielo, el sol, la luna? ¿Se ha visto usted mismo? No hay excusa para no creer que hay alguien que lo hizo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. No podremos argumentar que no sabíamos o que no conocíamos. Es que yo nunca te escuché, Dios. Yo nunca te vi ser. Claro que lo vimos ser, porque nuestros ojos nos dejan ver las maravillas del Señor. Esa es la respuesta del Señor cuando viene delante de Job. ¿Dónde estabas tú?, dice,
cuando puse los límites al mar? ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor hizo la tierra? ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor formó todo lo que vemos? Esa naturaleza que hoy observamos fue creada, y esto nos hace ver que hay un Dios. Habrá quien diga, no, pues alguna teoría, son teorías, no hay ni una comprobada, por eso son teorías. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de la generación espontánea, son teorías que por supuesto no son ni serán comprobables nunca. Es más fácil creer que hay un ser supremo que hizo todas las cosas. Tengo un conocido que argumenta que no hay Dios, que Dios es un argumento para todos nosotros de la debilidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros somos débiles ponemos de pretexto a Dios para que nos ayude. Y entonces por eso somos débiles, él dice. Pero también comparte comentarios acerca del nacimiento de su hija y lo maravilloso que es que una bebé se formara en el vientre de su madre. Se me hace muy incongruente. Todo eso maravilloso que no tiene una explicación. Es simplemente el reconocimiento de que Dios lo ha hecho. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay excusas. Entonces no hay excusas ni habrá excusas para nadie para no poder creer que Dios existe y que Él nos ha formado y nos ha creado. Entonces creemos en lo que no se ve, por lo que sí podemos ver. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A ver, aún sabiendo que todo existía y todo lo que podía haber en la naturaleza el hombre, decidió y prefirió crearse de aves, de animales de 4 patas, de hombres, como dice aquí, corruptibles, alguna imagen o alguna semejanza de ella para ser adorada. Desde el tiempo en el que inicia la creación, cuando viene la Torre de Babel, estos querían alcanzar lo más alto para poder estudiar las estrellas y adorarlas y pedirles el conocimiento. Eso es la astrología, ¿no? Por eso dice la Escritura que vino Dios y les confundió sus lenguas como un juicio. Cuando viene el pueblo de Israel en el desierto, el mismo sacerdote que habría de guiar al pueblo en adoración a Dios, mientras Moisés estaba en el monte, dice que les pidió que trajeran todas sus piezas de oro, las arrojó al fuego y les hizo 2 becerros. Y les dijo, Israel, he aquí tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Cuando Jeroboam se divide el reino y se le dan 10 tribus, le dice, de este trapo toma 10 pedazos, porque Dios entrega en tus manos el reino. 2 tribus serán para la descendencia de David, las otras 10 para ti. Y si tú fueres como David, y si tú fueres recto delante de Dios como David lo ha sido, entonces el reino será perpetuo en tu nombre. Más tardó en decírselo cuando éste decidió crear otros 2 becerros para que el pueblo que se congregaba en esas 10 tribus no tuviera que ir a adorar y no se regresaran al otro reino. Así que la inclinación del hombre a adorar todo lo creado por sus manos es una inclinación reprobable, ¿sí? Así que dice aquí el apóstol, así que conociendo a Dios, prefirieron adorar, cambiaron la gloria del Dios, dice el versículo 23, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cuando la gente adora a los santos o le reza a los santos, esto es lo que está haciendo.
un hombre corruptible le da la adoración que solamente pertenece a Dios, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A ver, por lo cual Dios otra vez los entregó a la inmundicia. ¿Qué leímos? Que la ira de Dios vendría sobre la impiedad. ¿Cuál era la impiedad? Los que no rendían adoración consciente a Dios. Así que, ¿a quiénes entrega Dios a la inmundicia? Es decir, ¿sobre quiénes viene la ira de abandono de Dios? Sobre todos aquellos donde no habita la piedad. Es decir, sobre todos aquellos que no adoran y no ven a Dios como su Salvador y como su Creador. ¿Cuál es esa mente reprobada? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? El pecado que se presenta es un termómetro del abandono de parte de Dios, porque no hay personas que adoren su nombre. Les voy a mencionar algunas cosas y ustedes me dirán si se les hacen conocidas. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, el primero de ellos, adorar a las criaturas, y las criaturas vienen de una creación que fueron creadas por Dios, en lugar de darle adoración al Creador. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ay, sí, qué pecado tan terrible, ¿no? Todos podremos señalar es que el homosexualismo es algo terrible, pero no solo el homosexualismo, también la ira, también el enojo, también las murmuraciones, también los que son altivos, también los soberbios. Todas esas actitudes van en contra de lo que Dios es. ¿Por qué se presentan? Porque hay mentes reprobadas, mentes que han sido abandonadas por Dios, por la ira, y que los ha dejado ser conforme a lo que anhelan. Eso es conforme a sus concupiscencias, ¿no? Cada uno de nosotros pecamos conforme a la concupiscencia de nuestro corazón, es decir, conforme al anhelo de nuestro corazón. A lo mejor yo no tengo problema con robar, o a lo mejor yo no tengo problema con matar, yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? No tenemos problema, no es nuestro anhelo ir y matar a alguien, ¿no? Pero sí nos enojamos, ¿no? Pero sí murmuramos, pero sí señalamos. Ahí sí nuestra concupiscencia está presente, ¿no? Pero yo estoy seguro que cuando lo hacemos, Dios nos hace ver que debemos arrepentirnos, porque ahí está presente, no nos ha abandonado. Por supuesto que si hablamos de los primeros 2 versículos, nos vamos a encontrar con lo que hoy es nuestro contexto, hermanos. Yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria era muy común ver a 2 niñas agarradas de la mano, ¿no? Se tocaban el receso, se agarraban de la mano y caminaban a la escuela como 10 veces. En eso se entretenían, ¿no? Hoy dígame usted si puede ver a 2 mujeres tomadas de la mano caminar. Difícilmente pensamos que sea normal. Ya no se diga de un hombre, ¿no? ¿Señalaremos al homosexual? No nos corresponde a nosotros. Lo que le corresponde a la iglesia es entender que hay cosas que están mal. ¿Sí? El apóstol Pablo pone como ejemplo primero a la mujer. Dice el versículo 24. No, el 25. No es cierto, el 26.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, porque aún sus mujeres. Normalmente en las sociedades las mujeres son las últimas personas que se entregan a este tipo de cosas. Son más conscientes, piensan 2 o 3 veces las cosas, ¿sí? Y de alguna manera observan de una manera distinta que el hombre, ¿no? El hombre es atrabancado, decide y hace, ¿no? Pero la mujer difícilmente es reprobada en ese sentido. Ahora le insisto, piense en estos días si a la mujer le cuesta trabajo decidir en este tipo de cosas, ya no. Lo cual nos debe hacer pensar que estamos como nación y como mundo reprobados por parte de Dios. Y que la ira de Dios se ha manifestado en un abandono en la mente del ser humano. Esto es lo que nos dice lo que estamos viviendo. Que la ira de Dios está ahí presente y que nos ha abandonado cada uno para una mente reprobada, ¿sí? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La mente reprobada siempre va en aumento, ¿sí? Primero el hombre, al estar con la mujer, buscaba de estar con otras mujeres. Después de ello, ahora está con otros hombres. Y hay cosas más grotescas, estar con animales y cosas terribles. Pero esto, insisto, solamente es un termómetro de cómo el abandono de Dios por su justicia está presente, ¿sí? Insisto y debo ser muy insistente en esto. No podemos señalar entonces y decir, bueno, pues es que los homosexuales se van a perder. No, también el que es mentiroso y no ha creído en el Señor. También el que se enoja y no ha creído en el Señor. También el que murmura y no ha creído en el Señor. Dios permitirá que nuestra mente vuelva a buscarle una vez que creamos en su nombre, ¿sí? Así que no es nuestra tarea señalar, no es nuestra tarea siempre es pedir al Señor que Él toque el pensamiento de las personas. Y como ellos, dice el versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, y empieza a enlistar, ¿no? De toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ándale, desobedientes a los padres. Ahora les decimos a los chamacos, si yo le hubiera contestado así a mi papá, ya me hubiera roto la boca, ¿no? ¿En qué punto estamos que hoy los niños son los que mandan, ¿no? Hay una falta de respeto terrible por los padres y por cualquier persona, pues si la tienen por los padres, pues. De toda esta lista que les acabo de leer, le podríamos poner nombre a cada una de ellas, de las personas que conocemos y de nosotros mismos. Quiere decir que este país y este mundo está terriblemente distante de Dios, porque Dios ha decidido dejar que todos con una mente reprobada vayan conforme a las concupiscencias de su corazón. Pero esto es a donde hay impiedad.
Si nosotros creemos en el Señor Jesús, no hay impiedad en nosotros, porque rendimos culto conscientemente al Señor, ¿sí? Porque para nosotros Él es nuestro Creador y nuestro Padre, entonces no hay impiedad. Por eso es que nosotros, cuando hacemos algo, sentimos la necesidad de venir delante de Dios y pedirle perdón. Quiere decir que Dios no nos ha abandonado. Por eso cuando nosotros hablamos a las personas de algo de lo que tienen que arrepentirse, no está en sus mentes el hacerlo, porque para muchos no está mal. Pero esto es porque su mente ha sido abandonada para hacer conforme a lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? Por eso era importante dejar en primer término que nosotros somos salvos por la fe y que esa fe permite que Dios nos siga llamando todo el tiempo a arrepentirnos para tratar de vivir correctamente delante de Él. Peligro sería, les insisto, que no hubiese en nuestro corazón ni en nuestro pensamiento el venir delante de Dios. Eso sería peligroso. Sería la forma en que nos daríamos cuenta de que Dios no está cerca. ¿Sí? Pero cuando nos equivocamos, agradezcamos al Señor porque nos hace ver que estamos así. Quiere decir que ahí está. Dice el rey David: no apartes de mí tu Santo Espíritu, y acababa de pecar. Quiere decir que su espíritu estaba ahí, diciéndole esto está mal. Hoy nos encontramos con que hay personas que matan y lo hacen con una simpleza, que violan y lo hacen con una simpleza, porque es una mente reprobada. Y esto tiene que ver con la ira del abandono de Dios. Y entonces termina: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, esto es terrible, esto es peor, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo sabido quién era Dios, de todas maneras deciden que Dios no sea su Salvador y hacer con su vida conforme a sus pensamientos. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos ser conscientes de que el pecado no es ni chico ni grande. Todo lo que ofende a Dios es pecado. ¿Sí? De tal forma que seríamos dignos de muerte por cualquiera de ellos. Insisto, no hay escala de pecados. Por cualquiera de los pecados que estoy seguro usted sabe que hay en su vida, seríamos dignos de muerte. Pero como hemos creído en fe que el Señor Jesucristo nos ha salvado de todo esto, entonces Dios no nos ha entregado a la concupiscencia de nuestra mente. Dios nos sigue insistiendo que hay cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Y cada que nos acerquemos más a Dios, nos va a hacer ver que hay cosas que creemos que no son pecado y lo son. Decía la hermana Ángeles, y con esto termino, que cuando nosotros nos acercamos más a Dios y conocemos más de Dios, es como cuando vamos en una calle oscura y que hasta el fondo hay una lámpara, y que entre más nos vamos acercando, vamos viendo que al lado de la lámpara había un coche, y nos acercamos más y al lado del coche había un perrito, y nos acercamos más y al lado del coche y del perrito había una pelota, y vamos teniendo una visión más clara entre más nos acercamos a la luz. Entre más nos acerquemos a Dios, nos vamos a dar cuenta de cuán indignos somos de estar delante de su presencia. Por eso es que pasamos una prueba y llega otra. Y pasaremos esa prueba de pecado y llegará otra.
porque nos estaremos acercando a Dios y veremos que su santidad no corresponde a lo que nosotros creemos que es bueno. Pero confiemos que si hemos creído, es suficiente para que Dios nos insista que hay cosas que debemos cambiar, que no le agradan, pero que por sobre todas las cosas, su ira no vendrá sobre nosotros, ni en la eternidad, ni en el día del juicio final, ni con un cataclismo, ni tampoco con un abandono. Esa es la verdad del Evangelio. No nos corresponde a nosotros señalar, nos corresponde amar, orar y pedir al Señor que nos enseñe a ser como Él es. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno en nuestras vidas. Podemos leer esta palabra y llenarnos de alegría de saber que tú no nos has abandonado, que tú estás presente allí y que tú quieres, por sobre todas las cosas, mantenernos aprobados para presentarnos delante de Dios. La iglesia cristiana nunca ha enseñado a despreciar al que se encuentra en pecado. Nunca ha enseñado a que el congregante señale de una manera airada o de una manera despectiva a quien comete acciones que no te agradan. La iglesia cristiana ha sido invitada siempre a amar a su prójimo como a sí mismo. Y dentro de ese amor se encuentra el perdón. Y dentro de ese amor se encuentra la misericordia y la gracia con la cual tú nos has tratado. El apóstol Pablo tendría que escribir acerca de esto, porque su objetivo no era señalar a quienes lo leían. Su objetivo primario era mostrar que judíos y que gentiles, que griegos o no griegos, que sabios o no sabios, todos cuanto existimos, necesitamos de nuestro Dios. Permite, Señor, que al acercarnos a esta palabra podamos comprender que cada uno de nosotros necesita de un Salvador, porque si no estaríamos perdidos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestras palabras no sean para señalar o juzgar, sino sean, Señor, para que con amor podamos alcanzar a quienes no te han escuchado. Mantén nuestra mente atada a ti. No nos abandones, Señor, porque en nuestro consciente vivir diario queremos rendirte adoración, porque tú eres nuestro Dios. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.